misma pregunta para usted, licenciada Barrera. Sí. Creo que lo primero que para generar empleo hay que generar confianza y seguridad fundamental. Creo que es la base de cualquier iniciativa de desarrollo económico productivo. Una vez generada la confianza, la seguridad, y aquí hay que hacer una inversión fuerte para que los territorios se recuperen y para que la gente pueda invertir sin el temor que le impongan una renta, sin el temor a que lo extorsionen. Una vez se logre eso, hay que ver la generación de empleo desde nuestra concepción en dos niveles. Uno, políticas sectoriales que atiendan directamente a los sectores productivos, facilitación, hay que crear una estrategia de mejor aprovechamiento de los casi 15 tratados comerciales que tenemos, que son excelentes instrumentos, pero que hasta hoy han sido poco aprovechados. Todavía hay cuotas con el caso del CAFTA que no son aprovechadas precisamente porque no logramos encadenar a esas empresas y generar esas estrategias desde los sectores productivos que permitan poder exportar hacia estos mercados. Es importante crear mecanismos de asistencia técnica y capacitación hacia los empresarios, hacia los sectores productivos. Hay que trabajar en la reducción del costo de la energía, porque hoy por hoy el 20% del costo de producción de una empresa se lo debe al costo de la energía, y en esas condiciones no podemos competir ni aquí ni en ninguna parte. Es importante la generación de procesos tecnológicos, además ya lo mencionaba anteriormente, de crear mecanismos de financiamiento y acceso. Por otro lado, nosotros tenemos una estrategia también para generar autoempleo, y son dos programas que no voy a detallarlos tanto por cuestiones de tiempo, pero que son Avanza Mujer, que es crédito para que las mismas mujeres podamos, desde nuestras casas, muchas no podemos salir a obtener un empleo en una fábrica o en una institución pública, podamos generar nuestro propio negocio y al mismo tiempo crecer para generar empleo de esta manera. Y tenemos un muy buen programa que es Avanza Joven, que es un mecanismo para que muchos jóvenes que hoy por hoy están frustrados porque no encuentran un empleo, puedan encontrar un mecanismo de vinculación con el sector productivo en las áreas que hoy por hoy el sector productivo está demandando. Okay. Licenciado Lemos, la misma pregunta. Sí. Bueno, principalmente, sin duda hay que remover el principal obstáculo de la inversión, y eso es seguridad jurídica y seguridad ciudadana, que es todo el tema de seguridad. De eso ya me extendí, pero hay que hacer otras cosas que son también importantes, y eso es siempre dentro del clima, hacer un esfuerzo muy importante por reducir todo lo de tramitología. Aquí en el país hemos retrocedido en todos los indicadores, en facilidades para hacer negocios, facilidades para pago de impuestos. Tenemos que avanzar sobre todo para las MIPYME. Los costos de ellas en tramitología son altísimos. Tenemos que buscar la forma de facilitar a las MIPYME, porque más del 90% del empleo del país está en las MIPYME. Entonces tenemos que darles a ellas facilidades de financiamiento, asistencia técnica, acompañarlas en los procesos de mercadeo, organización, incluso buscar la manera de que ellos sean parte de cómo aprovechar los TLC, abrirles mercados, acompañarlos en las giras, ferias al exterior, Europa, otros países donde no hemos penetrado, hacer todo ese esfuerzo con las MIPYME. Y por supuesto, en la parte más importante de hacer todas las obras de infraestructura que le den el cambio al país para reducir los costos para operar. Y esto es, por fin, construir la parte de la presa ahí, que está tirada del Chaparral, y la de 5 de noviembre, la repotenciación, hacer esas obras, seguir invirtiendo en geo para que el país pueda reducir los costos de operar, así como infraestructura. Magnífico. Otra pausa, volvemos con más debate político. Bueno, vamos rápidamente al tema pensiones. Doctor Arias, ¿cómo podemos asegurarnos, cuando ya marcan las 8:41 aproximadamente, cómo podemos asegurarnos que cada salvadoreño que invirtió su dinero en el Sistema Nacional de Pensiones o en el privado ahora, ¿no?, va a tener una pensión digna al final de su vida laboral? Bueno, es más, yo haría la pregunta más amplia. ¿Cómo podemos hacer para que los salvadoreños y las salvadoreñas puedan tener pensiones? Porque los que pueden tener pensiones son una décima parte menos de la población. 20%. Onceava parte de la población. Entonces, el sistema de pensiones privado no da para eso. Para empezar. Fue una mala decisión política, equivocada, en la lógica de la privatización para pasarle negocios al sector privado. Entonces, mira, el problema de las pensiones ahora tiene dos caras. Una, voy a empezar por
la que más se está discutiendo, y que este ministro de Hacienda lo ha dejado claro, es que el problema de las pensiones se volvió una carga en términos de deuda para el Estado que le hace todavía mucho más difícil en relación al problema del endeudamiento externo. Entonces, es más, las proyecciones son tan crecientes en términos de endeudamiento de la deuda previsional, y eso es la nueva deuda, porque la deuda que se adquirió originalmente de 22,000 y pico millones de dólares que se iban a pagar el 2067, vamos a llegar al año 100 años más y no la vamos a haber pagado. No tiene solución. Financieramente este esquema no sirve y hay que desprivatizar las pensiones. Es decir, volver al Tiene que hacerse un INPEP, por diseño, ejemplo. hay que hacerse un diseño, hay que hacer un trabajo técnico, financiero, adecuado, que nos permita, para empezar, ¿por qué? Porque las pensiones no deben de ser una mercancía, que es lo que los han convertido, un negocio de privados. Las pensiones es un tema social de todo el país, de todos los que trabajan, y ojalá pudiéramos darle, porque mucha gente no trabaja no porque no quiera, sino porque no tuvo oportunidad de trabajo. Entonces, el tema de las pensiones tiene que ser un tema de desprivatización que tiene que tener como objetivo cubrir a la mayoría de la población y en una cosa digna, que no puede hacerse únicamente en términos de cuántas pensiones te doy, sino que es una política de Estado. Okay. Tú tienes que ver lo que es la pensión que recibes, pero si lo haces únicamente a partir de lo que ganas, como es totalmente regresiva el problema, porque los que ganan mucho son pocos, los que ganan más o menos son bastantes y los que no ganan son un montón. Entonces no hay posibilidad de llevar pensiones a la población en el esquema de la distribución del ingreso. Es sostenible. Entonces, la política del Estado tiene que pasar a atender, además de lo que es la pensión que recibes monetariamente, con el tema de salud, educación, alimentación. Es una canasta social la que tiene que crear el Estado. La misma pregunta, licenciado. Sí, quizás quisiera referirme rápidamente a la exposición de motivos que está contenida en la ley del sistema previsional, que literalmente dice que hay que restaurar la sostenibilidad financiera del sistema previsional, asegurar un retiro digno de los trabajadores y generar ahorro para financiar la inversión de largo plazo. Rápidamente, estos tres objetivos no se cumplen con el actual sistema previsional. Yo creo que además de algunos aspectos que ya señaló el doctor, vale decir que además es inequitativo, es decir, hay un segmento de población con unas pensiones muy bajas y otros que dependen más bien de otro tipo de criterios que hoy por hoy tienen el 20% del total del fondo de pensiones en unas pensiones de muy alto nivel. ¿Cuál es la propuesta nuestra para el sistema previsional? Es un tema muy complejo para tratar de hacerlo muy sintético, pero creo que es importante y por eso nuestra apuesta al crecimiento económico, pues en la medida que haya generación de empleos, hay nuevos cotizantes ingresando al sistema y eso genera fondos para el fondo previsional en general. Hay que buscar nuevas formas de participación en el sistema previsional, consultores, hoy por hoy, pequeños empresarios que no son parte del sistema, hay que buscar mecanismos para que ellos también ingresen y amplíen la base de cotizantes. Hay que considerar ahorro voluntario. Yo quisiera mencionar aquí un aspecto bien importante. Generalmente muchos televidentes tienen temor cuando le decimos, es que la cotización va a aumentar. Cuando uno mira que la cotización del sistema previsional es un ahorro para cuando ya estemos en edad de retiro, todos debemos de entender que cuanto más ahorre, cuanto más aporte a mi fondo, más disponibilidad tendré al momento en que me retire. Creo que son temas que hay que trabajarlos y comunicarlos también a la población. Hay que también trabajar en la diversificación de la actual cartera de fondos de pensiones para que se vuelva más rentable, que hoy por hoy únicamente tiene los LETES. Okay. De acuerdo. Yo creo que el tema de pensiones es uno de los temas de interés nacional y necesita que busquemos un consenso entre todos los actores y por supuesto la parte patronal y la parte de trabajadores, porque son los que aportan al final. Eso lo que significa es que en la propuesta de nosotros estamos planteando crear una comisión nacional con interactuación de todos estos actores y además ponerle expertos nacionales y internacionales para que puedan dar luces de qué es lo mejor y ver las opciones y posibilidades del país. Pero si hay algo concreto que podemos hacer, incluso se puede comenzar ya, y es buscar la manera de cómo los actuales que están en el fondo de pensiones puedan adquirir títulos que tengan un rendimiento de tasas de mercado, y eso implica sacarlos del sistema
de obligatorio de pagarles tasas de 1.4 de los SIP. O sea, el gobierno actualmente los obliga a comprarles un título y les da 1.4 de rendimiento, pero a otro internacional le paga hasta 7%. Por 15 años no cuadra. Entonces, esos son los problemas del sistema viejo. Y si tú propones, como lo está haciendo El Salvador y el Frente, regresar al sistema viejo, lo que estás haciendo es aumentando el problema. Y definitivamente el país por eso no tiene expectativas con este gobierno del FMLN, porque solo promete más crisis. Definitivamente que tenemos que irnos a una pausa. Aguánteme, doctor, no tengo más tiempo. Al regresar le doy tiempo. Pausa, volvemos. Bueno, continuamos con el tema previsional, doctor Arias, por aludido. Mira, yo sinceramente como ya vamos a cerrar, ¿verdad? Sí. Solo quiero dar una pequeña reflexión. Discutamos el tema previsional, otras cosas. Mira, yo lo que quiero decir a la población es una cosa muy clara. Son 23 años de neoliberalismo que nos tiene una crisis profunda. Los 4 gobiernos de Arena, que incluyen los 2 candidatos que representan los 2 compañeros que están acá, realmente quebraron esta economía. Este país está empobrecido. Y si nosotros seriamente como país no hacemos un esfuerzo por desmontar todo ese proceso perverso que se dio equivocado, que no solo se dio en El Salvador, sino que se ha dado en todas partes donde se da el neoliberalismo, hay crisis. Nosotros tenemos que entender que de seguir con Arena, con Unidad, que son lo mismo, ¿verdad? Están unidos, este país va hacia un derrumbe muy grave. El pueblo necesita profundizar un cambio que nos lleve a desmontar el neoliberalismo para poder darle oportunidad a este pueblo que nunca la ha tenido hasta ahora. Conclusiones. Con eso termino. Licenciada, por favor. Sí, muy brevemente, todos los sistemas previsionales en el mundo han llevado a una revisión. Chile, que tiene más de 30 años y que es el modelo que se utilizó, ya lleva una segunda generación de reformas. La gran conclusión en este tema, creo yo, que no hay una solución única. Creo que es una canasta de acciones que deberán hacerse. Quisiera mencionar, solo para concluir, que estuve en otro foro con 2 diputadas, una del Frente y una de Arena, y gratamente coincidíamos en el 80% de las acciones. Por eso es que Unidad está planteando este tema debe llevarse aparte del gran acuerdo nacional que este país debe de tomar para poder encontrar una solución colegiada que felizmente nos dé una solución para todos los salvadoreños. Ok, un minuto es muy poco para hablar sobre el tema de pensión, yo prefiero agarrarlo para un marco general. Yo creo que el mundo ha tomado las experiencias de progreso, incluyendo los países comunistas como China y otros, han girado hacia economías de más prosperidad, sacando gente de pobreza a través de políticas de más economía de mercado, más pro-capitalismo, mantener un régimen político como quiera. Pero la parte económica que ha demostrado en el mundo que progresa es la parte de economía de mercado. En ese sentido, me parece que el país debe juzgar de manera apropiada cuando un candidato como Sánchez Serén ofrece que su modelo es Venezuela. Eso no es una opción de progreso en el mundo. Eso es lo que está convirtiendo ejemplos de desastres económicos. Y lo otro es, definitivamente, con un gobierno como el FMLN, el país en estos años no ha pasado de un crecimiento más allá del 1.6%. Eso significa que no hay confianza, no hay inversión, no hay prosperidad con un tipo de este gobierno. Necesitamos cambiar y la gente se va a pronunciar en ese sentido. Bueno, y necesitamos más tiempo para quedarnos con el compromiso de otro debate político. Licenciado Rafael Lemus, licenciada Merlin Barrera, doctor Salvador Arias, ha sido un gusto que nos haya acompañado y por supuesto Carlitos, también un gusto compartir con usted. Así es, entonces los invitamos para que regresen con nosotros el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Quedan ustedes ya bien informados y como mencionamos, infórmase y elige. Buenas noches.